Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey de Gloria. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, en esta noche, Dios, colocamos en tus manos este tiempo maravilloso. Cada persona aquí presente, Dios, que ha venido a escuchar tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por aquellos, Padre amado, que están desde sus hogares conectados, Rey del cielo. Padre, que hoy, Señor, se disponen, Señor, a oírnos. Pido, Dios, que esta palabra tuya corra, sea glorificada, y que también, Dios, podamos ser bendecidos, Dios, al oírla. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendiga el nombre de Dios, dele gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Abra su Biblia, por favor, conmigo. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso de 8 al 16. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también, dice, y él: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de hecho una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La palabra del Señor está bendecida. Dígale que está a su lado: si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, ¿sí o no? Si Dios lo habló, Él lo va a hacer. Vida debajo de la ceniza es el tema de esta noche. Y rápidamente, por favor, vamos a introducirnos un poco en la historia de Elías y cómo se generó toda esta situación, pero también este gran milagro que nosotros estamos leyendo acerca de esta mujer. Vamos a notar por qué Dios decidió mandar a Elías a una viuda distinta a las de Israel. ¿Por qué no lo mandó a una viuda israelita? ¿Y por qué Dios prefirió mandarlo a una viuda en Sarepta, en otro lugar, en otro destino, en otra ciudad que no era perteneciente a la región hebrea? Y vemos cómo Dios en esta historia opera de una manera distinta a la que nosotros muchas veces estamos acostumbrados, y creemos que solamente Dios, muchas veces en tiempos de crisis, es necesario que sean bendecidos solamente aquellos que pertenecen a una congregación.
Yo quiero decirle algo, amada familia. El hecho de que usted venga a una iglesia, el hecho de que usted se congrega, no quiere decir que la bendición de Dios pueda visitar tu casa. Aló, escúcheme bien. No quiere decir que porque vengamos a una iglesia vamos a ser bendecidos, seamos sorprendidos por Dios, porque venir a un lugar o pertenecer a una comunidad cristiana no garantiza bendición, porque las bendiciones de Dios están ligadas, entiéndame bien, a una cosa, a una sola cosa, y es la obediencia. Dígale que está a su lado: las bendiciones de Dios están ligadas a la obediencia. Amén. Cuando hablamos de obediencia, entonces hablamos no solamente, escúcheme bien, de que usted sea una persona que se preocupe solamente por guardar los mandamientos, porque creemos y nosotros hemos disminuido la obediencia solamente a hacer las cosas bien, no matar, no adulterar, no fornicar, no beber, no hacer esto y lo otro. Recuerde que hay una historia de un joven rico que todo lo cumplía, pero el Señor le dijo: una cosa te hace falta, vende todo lo que tiene y dáselo ¿qué? Y cuando le dijeron eso, el hombre dijo: ahora sí tú te metiste con los trastos de la iglesia. Ahí no podré, Señor, ahí sí estamos graves. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Dura cosa es que entre un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Por causa de su riqueza, y donde estaba su corazón, ahí también estará su riqueza. Entonces nos damos cuenta, entiéndame bien, que la obediencia no se limita solamente a cumplir unos mandamientos estipulados, sino que también determina lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios te está pidiendo que realices, y que tú seas capaz de poder caminar conforme a lo que Dios te está encomendando. En esta noche hay alguien aquí que tiene que entender que Dios muchas veces nos va a demandar y nos va a pedir cosas que ante nuestros oídos o ante nuestra presencia parecen una locura, pero es allí, en esa locura, en lo que Dios te está pidiendo, es donde Dios te va a bendecir. Entonces la obediencia también es cuando actuamos conforme a lo que Dios nos está indicando que hagamos, conforme a lo que Dios nos está pidiendo que realicemos. Por eso hay personas que muchas veces les cuesta ver la bendición de Dios sobre su vida y demoran para ver muchas cosas actuar en su vida, porque Dios le está diciendo, Dios le quiere hablar, Dios le quiere dar indicaciones, Dios le quiere dar instrucciones y no se lo permite. Es importante tener un buen oído espiritual para poder estar conectado con el cielo y entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con mi vida. Entonces necesitamos entender cuál es la buena voluntad de Dios. Entiéndame bien algo: si hay una cosa que la gente pierde en tiempos de crisis, es el oído. En tiempos de crisis las personas no alcanzan a escuchar a Dios. En tiempos de crisis la gente se le olvida que Dios habla. En tiempos de crisis las personas no retienen las directrices de Dios. Si algo he entendido, entiéndame bien, que lo único que a mí me puede marcar la diferencia en tiempos de crisis es las instrucciones y la voz que yo estoy escuchando. Yo te hago una pregunta: ¿qué voz estás oyendo? Note algo, amada familia: ¿por qué Dios no le habló a una viuda de Israel? Sencillamente en Israel había un comunicado: se busca profeta Elías, causante de una matazón. Mató a 450 profetas de Baal y a unos cuantos más profetas de Acera. Se busca. Jezabel le puso nombre, Jezabel le puso, escúcheme bien, un se busca, y Jezabel le puso un valor a la cabeza del profeta Elías. Y Jezabel le dijo: si mañana yo no pongo tu cabeza como uno de esos profetas, ella juró que haría con Elías lo que él hizo con los profetas. ¿Qué pasaba? Elías era el hombre más buscado en el momento. Elías era el hombre más buscado en el momento. A pesar de que en Israel se había, entiéndame, para las viudas había un privilegio, porque Dios siempre desde la antigüedad encomendó que las viudas tuvieran un trato muy agradable, de que los hebreos tuvieran un trato agradable para con ellos. Recuerden que cuando los apóstoles estaban sirviendo en la mesa, ellos buscaron personas, diáconos, que se encargaran de las viudas y los huérfanos para poder continuar con el ministerio. La Biblia habla que Dios es padre de los huérfanos y esposo de la viuda. Por lo tanto, entonces el Señor siempre ha tenido un trato privilegiado con las viudas. Pero en esos momentos, entiéndame bien, las viudas de Israel estaban
conectada con la voz de Jezabel y no con la voz de Dios. Aló. Pregúntele que está a su lado, ¿quién te está hablando ahora? ¿A quién estamos escuchando en nuestra crisis? ¿Cuáles son las voces que nosotros estamos prestando más atención en los momentos delicados de la vida? Por esa razón, entiéndame bien algo, a Dios se le hizo más fácil buscar una viuda por fuera que adentro. ¿Usted no se da cuenta que hay gente que está más bendecida afuera que adentro? Aló, y que hay gente que le dice en su cara y en la cara nuestra, no necesito de una iglesia para que me bendiga a Dios. Aló. Y hay gente que tiene carra, casos, becas y están bendecidos de gran manera. ¿Sabe por qué? Alguna situación, alguna cosa ellos están haciendo mejores que nosotros. ¿Habrá algo que ellos estarán haciendo mejor que nosotros? Por eso entiéndame algo, nosotros hemos limitado a Dios, que Dios solamente se tiene que casar con los evangélicos. No, Dios no es evangélico. Dios es un padre que busca hijos obedientes. Aló. Entonces, por lo tanto, en tiempos de crisis, entiéndame bien, en tiempos de crisis se revela la verdadera identidad de las personas. En tiempos de crisis usted conoce el corazón de quien lo ama y quien no lo ama. En tiempos de crisis las traiciones están a la puerta del día. En tiempos de crisis, entiéndame bien algo, cualquiera se vende por el que mejor le esté pagando. Y en esos momentos, las viudas de Israel estaban destinadas a la voz jezabélica. Por lo tanto, si Elías llegase en ese momento de crisis a una casa de una viuda israelita, ¿sabe qué iba a pasar? Un WhatsApp de una: manden a llamar a Jezabel, que aquí lo tengo. Están dando 20 mil millones de pesos por él. Ay, yo no me lo voy a perder. ¿Me entiendes? Porque en tiempos de crisis cualquiera se tuerce. Y más si hay recompensa por eso. Por esa razón, el mismo Jesús dijo, entiéndame bien, en Lucas capítulo 4, verso 22 al 30, el mismo Jesús dijo que en los tiempos del profeta Elías, cuando cerró los cielos, muchas viudas habían en Israel, pero Dios no mandó al profeta a una viuda israelita, sino que lo mandó para la viuda de Sarepta. ¿Sabe por qué? Por lo mismo, porque las viudas de Israel estaban escuchando la voz jezabélica que les decía: si me cogen al profeta Elías, yo les voy a dar una recompensa. Pero en Sarepta había una viuda escuchando la voz de Dios que decía: te voy a mandar a mi profeta para que me lo sustente. Aló, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estamos oyendo? Por eso Jesús saca a relucir en medio del pueblo esta historia, dando a entender que fácilmente somos seres humanos, que fácilmente nos podemos dejar comprar. Que la crisis revela los verdaderos corazones. Usted no conocerá a los mejores amigos el día que usted quede sin nada. Ahí usted va a conocer quién va a correr por ti. Vas a conocer quién es el que te va a brindar la mano. Vas a conocer quién es el que te va a decir: vente a la casa a comer si no tienes para comer. En esos momentos determinados. Por eso, entiéndame bien algo, cuando se secó el arroyo, Dios le dice: levántate, Elías, y vete a Sarepta, porque yo he ordenado allí a una viuda que te sustente. Una viuda que la situación y la condición de vida era peor que la del profeta. Porque esta mujer estaba sustentando un hijo, se estaba sustentando ella, pero solamente le quedaba la última cena de su vida. Una mujer que estaba en peores situaciones que el profeta. Por lo menos el profeta ya venía del arroyo comiendo buena carne. ¿Sabe qué es lo sorprendente? Que a veces yo en esta historia me pregunto mucho: mira, se secó el arroyo, pero la viuda de Sarepta tenía todavía agua. ¿Sí o no? ¿Usted no se ha preguntado eso? Porque Dios está comprometido con aquellos que saben oírle. Cuando tú sabes oír a Dios, Dios te prepara para toda la crisis.
¿Sabes por qué hay gente que las crisis lo destruyen? Porque llegan a ella y no saben qué hacer. Porque hay personas que aunque vengan a la iglesia, se les suelta el mejor mensaje de la vida y uno se desgarre aquí soltándote una palabra, usted sale de afuera y se lo olvidó. ¿Cómo estuvo el culto? Uy, pero el pastorito estuvo bueno, pero no me acuerdo. Pasaron 2 días, 3 días, 4 días, llegó una crisis, usted se le olvidó la palabra que Dios le soltó. ¿Sabe por qué? Porque no tiene oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Usted no se da cuenta que Apocalipsis se la pasa así. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a dejar que nada te tome por sorpresa. Si a usted lo sorprende al Apocalipsis, es porque usted nunca supo oír. Por eso es importante, familia. Mire, usted viene a la iglesia, usted no viene a perder el tiempo, usted viene a nutrirse de la palabra. Usted viene a prepararse con la palabra de Dios, porque usted no sabe qué crisis le puede tocar la puerta mañana. Porque no estamos exceptos a que la crisis, a que la tragedia nos toque la puerta. Aquí usted no viene a tratar de evitar los problemas, no, al contrario, usted viene aquí a prepararse para saber cómo los va a solucionar. Pero tenemos que saber escuchar. Entonces, por tal razón, en esos momentos, Dios no manda al profeta Elías a una viuda evangélica, porque las viudas evangélicas estaban endemoniadas, estaban buscando era la recompensa del profeta y no estaban buscando la voz de Dios. Por eso es importante tener claro esto, que si yo preparo mi oído espiritual para los tiempos de crisis, Dios, el que permite la crisis, dice la Biblia, también da la salida. Pero hay personas que se la pasan en 4 paredes encerrados, que no saben todavía salir. Usted no conoce gente que nunca sale de problemas. Y usted habla con ellos y Dios mío, parece usted. Es más, si usted sigue hablando con ellos, también se deprime. Porque nunca salen, no saben. ¿Sabe por qué? Porque lo único que ha pasado es que no ha sabido escuchar, no saben oír. Y usted le está tratando de decir las cosas y todos se las saben. Como todos se lo saben, ni Dios le puede decir nada. Entonces, y ese es el problema que estaba sucediendo en Israel. En Israel había un causal de la situación. Todo el mundo estaba pendiente al profeta y todo el mundo le echaba la culpa al profeta de la crisis y no se habían dado cuenta que lo que había sucedido era causal de su desobediencia hacia Dios, porque habían levantado ídolos y habían levantado idolatría en el pueblo y Dios condenaba la idolatría, Dios condenaba todo lo que ellos estaban haciendo, las malicias de Jezabel, las porquerías de Jezabel, las fornicaciones de Jezabel. Todo estaba siendo permitido en el pueblo y Dios no cerró los cielos por quererlo cerrar, sino que le estaba enseñando al pueblo que si ellos se olvidaron de Él, entonces Él les trataría también. Si ellos se olvidan de Dios, entonces Dios les iba a tratar. Por tanto, por esa razón es que los cielos se cerraron. Pero como escúcheme bien, cuando hay problemas buscamos culpables y nunca nos damos cuenta que a veces los problemas vienen por culpa nuestra. Y comenzamos a buscar culpables por todos lados. Desde que yo estuve allá, desde que yo no sé qué, desde que yo hice esto, desde que yo me uní con esto. No, hay cosas que no son producto de los demás, sino son causales tuyas. E Israel estaba en la misma situación. Ellos estaban buscando la causal en Elías, pero no se habían dado cuenta que la condición de sus pecados habían llevado a que Dios cerrase los cielos. Entonces ahora el Padre vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Lo primero que le da Dios la indicación al profeta es dónde morar, el lugar. Mora allí en Sarepta. Sarepta, que era una tierra idólatra, que no era una tierra que se adoraba a Dios, porque allí el dios de Sarepta era Baal. Allí Dios lleva al profeta y le dice: mora en esa tierra.
Porque a pesar de que esta viuda se encontraba en una desventaja, ¿por qué? Porque se encontraba en una región que no adoraba a Dios. A pesar de tener ella esa desventaja, esta mujer nunca permitió que lo que estaba a su alrededor contagiara sus oídos o contaminara sus oídos. Y nosotros muchas veces buscamos excusa para no ir a Dios. Ay, pastor, usted sabe que yo paso enredado, una cabeza loca. Uy, no tengo muchas cosas que hacer. Y no, uy, estoy muy embolatado con los negocios. Y corre para aquí, corre para allá. Y como tienes tanto embolate en la cabeza, no escuchas a Dios. Entonces, cuando viene el problema, ay, oren por mí, por favor. Y Dios te estuvo hablando tanto tiempo, y Dios te estuvo mostrando en sueños, en palabras, en visiones. Y Dios háblate, queriéndote prevenir. Pero usted, como estaba con la cabeza loca, no pudiste oírlo. Qué lindo sería que usted se ocupara más la cabeza de sus ocupaciones y le diera lugar a la voz de Dios. ¿Será que usted está peor que la viuda de Sarepta? Que ella sí pudo oír a Dios. ¿Aló? ¿Cuántos tienen la última cena en su casa, por favor? A ver, para si le invitamos a comer. ¿Será que usted tiene la última cena en su casa? ¿Será que usted está a punto de morir? Ahora sí digo que no. No. ¿Será que usted está? ¿Cuál es la gravedad de la vida que no te permite oír la voz de Dios? Que no le permite tener espacio a la voz de Dios que tú dices adorar, que dices caminar con Él, que dices seguir. ¿O será que solamente has limitado y has creído que Dios solamente le puede hablar a los que predicamos, cantamos, a los que estamos acá arriba? No, Dios le habla a todo hijo, porque he aquí que los que creyeron y creen en su nombre le dio la potestad y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, Él es tu Padre. Y si Él es tu Padre, Él está interesado en cuidarte, Él está interesado en hablarte, Él está interesado en consolarte. Entonces hemos limitado a Dios, o que si quizás muchas veces la pereza espiritual con la que cargamos, que estamos tan ocupados que cuando suena la alarma en la mañana, lo único que pensamos es para el baño, corra, desayuno y voy para el trabajo. Y si da tiempo voy a la iglesia y llego. Familia, Dios se sabe adelantar a las crisis. La muerte pensó que había llegado primero a la casa de la viuda. Lo que no sabía es que ya Dios estaba con la viuda. Cuando la crisis quiere tocar tu casa, ya Dios se metió primero que ella. ¿Cómo así, pastor? Es que no lo veo, que no se trata de que lo veas, se trata de que confíes. ¿Por qué? Porque dice la palabra: he aquí ya yo le he dado orden, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Le he dado orden. ¿Qué es orden? Orden es poner en orden, disponer aquello que ha sido dispuesto para ordenar o para darle una acción. Entonces, cuando se habla de ordenar o de orden, se hace referencia a impartir una instrucción, a menudo obligatoria, respecto de una acción que se debe llevar a cabo. Y siempre las órdenes se dan de una persona superior a una inferior. Entonces, cuando Dios da la orden, le dice a la viuda, y le dice a Elías: ya yo le he dado orden a la viuda, le está diciendo: ya yo le di las instrucciones a ella, y ella está en la obligación de darte la comida, lo que tú necesites. ¿Por qué? Porque ya yo le ordené a ella, pero también le ordené a la bendición de que se meta en su casa. Entiéndame bien algo, yo creo en el nombre de Jesús que cuando usted aprenda a escuchar la voz de Dios, usted va a evitarse tantas calamidades y tantas tragedias en su vida, tantas tristezas, que aunque puedan llegar de un momento a otro, que aunque puedan aparecer todas estas desgracias a
nuestras vidas si usted ya sabe que Dios es un Dios de orden y que Dios sabe darle orden a la crisis y sabe darle orden a las circunstancias y sabe darle orden a los mares, sabe darle orden a los peces y le sabe decir al mar, a la tormenta, calla y enmudece? Si usted sabe que usted tiene un Dios de autoridad, que donde Él se mete, la crisis no puede destruir, la crisis no puede matar, la enfermedad no puede hacer estrago, porque cuando Dios determina bendecir una familia, bendecir a alguien, no importa lo que estés viviendo, ya Dios lo ordenó y así se tiene que hacer. Es importante entender esto. Dios nunca te va a excluir de los problemas. Él no lo va a hacer. Dios nunca te va a evitar los problemas. Pero si hay algo que Dios va a hacer en medio de todo el problema, es que va a ordenar las cosas. Es que va a ordenar las cosas. En esta casa de la viuda había un orden. Y es que comía el hijo y después comía ella. ¿Sí o no? Entonces por ahí dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí o no? Pero Dios sabe alterar todo. Y a veces el orden de Dios te va a desordenar el orden tuyo. Y muchas veces nosotros escúcheme, ¿cómo podría decir? Hemos evitado ser bendecidos por Dios. O hemos muchas veces puesto barreras a las bendiciones de Dios. Porque nos cuesta que Dios se meta y nos haga un disparate lo que yo creía que estaba ordenado. ¿Cómo son las cosas en tu casa? Quizá usted tiene un orden en tu casa. Aquí en mi casa manda mi esposo, después yo como, después comen mis hijos y así la cosa. O aquí me mandan los hijos. O sea, hay un orden en la familia, ¿sí o no? Hasta se ve que cuando se sirven los platos pequeños, comen los más chiquiticos y así hasta la presa, usted sabe, va en orden, ¿sí o no? Hasta la presa va en orden. El del papá, porque es el que la trae. Después la mamá, como la cocina, más grande. Porque las mujeres esas ponen la presa más grande. Y después los hijos, sucesivamente. Y siempre va un orden. Pero imagínate que a tu casa te llega un profeta como Elías, vestido todo raro, así de cuero de camello, así todo raro, hediondo porque no se venía bañado, y se te aparezca así en la puerta dándote una orden. Aló, y que en esa orden tenga que involucrar a tus hijos, a lo que tú más amas. ¿Tú cómo actuarías? ¿Qué harías si tú fueras en estos tiempos? Te llega así un Ike profeta, de pronto así mal vestido, aló, y te pide comida. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cortado la bendición porque hemos visto a alguien mal vestido y quizás ha sido Dios mandando un ángel para generar bendiciones más grandes sobre ti? Mire, esta viuda estaba en la condición más crítica. El profeta se le encuentra buscando unas leñas para morir, para cogerla, hacer la comidita y tirarse a morir. Pero ahí llega el hombre de Dios, mal vestido, todo raro, y la ve y le dice: epa, señor, ¿esta es? Sí, esa es la viuda. Bueno, ok. Y el profeta le dice: mujer, tráeme un vasito de agua. Ella contenta va, tenía suficiente agua. Como toda buena madre, se prepara para las crisis. Hay madres que sabe, como se entere que se vaya el agua, eso llenan hasta los tarritos más pequeños, lo llenan de agua. La viuda tenía agua. Y yo siempre he creído, entiéndame bien algo, cuando usted es una persona que está dispuesta a darle primer lugar a Dios y a ser generosa en tiempos de crisis, Dios siempre va a sustentarte con lo que hace falta. La crisis era de agua, pero ella tenía. ¿Por qué? Porque era una mujer que sabía oír, sabía escuchar a Dios. Y yo imagino que antes de que se cerraran los cielos, Dios le dijo: llena todos los tanques que pueda, porque agua no va a haber por ahora. Pero ¿qué pasa? Hay bendiciones que las ahorras tú
hay otra que te la dará Dios. Hay bendiciones que las provocas tú y hay bendiciones que las va a provocar Dios. El agua lo tenía ella ahorrada, pero la comida se le estaba gastando. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un vacío que Dios va a dejar en tu corazón, en tu vida, en tu casa, porque es a través de ese vacío y de esa necesidad donde tú le vas a permitir a Dios trabajar. Por lo tanto, siempre habrán cosas que tú podrás solucionar, habrán situaciones que tú podrás sacar adelante, habrán cosas que tú vas a poder hacer bien, pero siempre habrá algo que se te va a salir de las manos, siempre habrá algo que tú no vas a poder realizar bien, siempre habrá algo que tú vas a decir, Dios mío, si tú no te metes en esta situación yo me voy a morir. Siempre va a haber algo donde tú vas a decir, Señor, si tú no haces ya algo pronto yo voy a perderlo todo. Pero yo vengo a decirle a esa persona que de pronto sentía seguridad por las cosas que habías logrado, pero que ahora estás sintiendo que hay algo que se te está acabando, que hay algo que ya no tienes, que hay algo que estás sintiendo que si Dios no se mete, que si Dios no lo hace, no lo vas a poder avanzar, no vas a poder avanzar, no lo vas a poder lograr. Yo vengo a decirte, Dios te lleva a esos extremos para demostrarte y enseñarte que cuando se acaban tus fuerzas, vienen la de Él. Cuando se acaban tus recursos, vienen los de Él. Cuando se acaba lo que tú no tenías, viene lo de Él. Dios dejó un vacío para solamente Él poderlo llenar, porque es ahí donde Dios se te va a meter en tu casa. Por eso, y siempre hay cosas que Dios va a dejar que hagan falta. Hay cosas las cuales Dios no va a poder suplirla, porque son la excusa que Él va a tener para poderte visitar. Es la excusa que Dios va a tener para poderte llevar a su presencia. Es la excusa que Él va a tener para tú poder tener la necesidad de buscar su direccionamiento. Por eso, aunque esta mujer tenía suficiente agua, Dios no le había llenado la alacena, no le había llenado el aceite, no le llenó la mesa. ¿Sabes por qué? Porque ese vacío era el que Él necesitaría para meterle al profeta a la casa y sustentar a su profeta y sustentarlo a él, y que la presencia de Dios viviera con esta familia. Yo no sé, pero yo creo en el nombre de Jesús que Dios se va a meter en tu casa. Tu necesidad se convirtió en la fuerza de atracción para Dios. Tu necesidad se convirtió en la excusa de Dios para meterse en tu casa. Por eso es que te necesitaba una necesidad para que tanto como el profeta y la viuda fueran bendecidos. Nosotros los ministros, los que predicamos a Dios, siempre hemos esperado y creído, me involucro ahí, porque siempre hemos creído que las bendiciones más grandes podrán llegar de los más adinerados. Pero la Biblia nos muestra que la gente con mayor necesidad era la que más bendecía. El día en que yo entendí esto, yo dejé de poner mis ojos en la persona de dinero, porque es una forma de enseñarnos el Señor, de que cuando Él llama a alguien, usa hasta lo más insignificante para sostenernos. Yo te digo a ti que estás aquí, si estás esperanzado en la herencia que te prometieron, o en las platas que te dijeron que te iban a dar, o en la persona rica que te dijo que te iba a sorprender, por favor, relájate, porque te vas a estresar demasiado. A veces la puerta de tu bendición puede llegar a través de una mujer o alguien que quizás no tenga nada para brindar, pero sí tiene la obediencia de Dios para actuar. Y ahí estaba Elías, le pide agua, ella va corriendito. Ella va corriendito a darle el agua. Pero esta mujer estaba en Sarepta. Sarepta significa taller, lugar de fundición. Eso significa Sarepta en hebreo. Lugar, taller de refinación, fundir, joyería. Cuando nosotros miramos fundición, fundir, joyería, usted se asemeja al fuego, ¿sí o no?
porque donde se funde hay fuego. En la joyería se trabaja con fuego. En los talleres se trabaja con fuego. Cuando entonces miramos, entonces estamos hablando que una mujer estaba siendo pasada por la prueba de fuego. Y la Biblia habla, entiéndame algo, la Biblia dice que nosotros somos probados. En Malaquías dice que somos probados, Malaquías 3:3, como con fuego. Somos probados, dice, mi mensajero ya viene, pero cuando llegue nadie va a poder resistir su presencia. Ese día nadie va a poder mantenerse en pie. Mi mensajero es como el fuego purificador. Mi mensajero es como el fuego que purifica los metales, es como el jabón que limpia la mugre. Cuando llegue se sentará a borrar los pecados de los descendientes de Leví, como si purificara oro y plata en el fuego. Así ellos podrán presentar las ofrendas de la gente de Judá y de Jerusalén. Las presentarán como a mí me agrada, y yo las recibiré con alegría como antes las recibía. Entonces en Malaquías está hablando el Señor que cuando llegue su mensajero, está hablando de Cristo. Iba a purificar al pueblo como se purifica el oro y la plata, con fuego purificador. Y cuando se habla de fuego, se habla de castigo. Cuando hablamos de fuego en la Biblia, se habla de castigo, se habla de proceso, se habla de prueba. Es más, primera de Pedro capítulo 1 verso 7 dice: la confianza que ustedes tienen, primera de Pedro capítulo 1 verso 7, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Ojo aquí, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los. Por lo tanto, si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se destruye. Pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Entonces, la prueba es señal de que usted y yo estamos siendo probados como oro en nuestra confianza. Por lo tanto, la viuda estaba siendo probada en su confianza. Cuando le pide agua, ella no siente ninguna necesidad. Ella no relincha, ella no reniega, porque tenía suficiente agua, se había preparado. Pero ahí llegaba la prueba a esta mujer que estaba en el taller de Dios, que se encontraba en el taller del Señor. ¿Habrá alguien esta noche aquí que pueda decir: me encuentro en el taller de Dios? Yo siento que Dios en estos días me ha metido en una prueba con fuego. Pero yo quiero decirte que esa prueba de fuego te está purificando, te está limpiando, te está preparando, como dice Malaquías, para que le presentes a Dios una buena ofrenda agradable, para que Dios pueda aceptar tu sacrificio y pueda aceptar todo aquello que tú has preparado para Él. Para eso Dios nos prueba como a oro, porque Él quiere fortalecer nuestra confianza en medio de esa prueba. Yo sé que vas a salir más fuerte que antes. Yo sé que ahora vas a confiar más en Dios. Yo sé que ahora vas a entender que lo que estás atravesando no te mató, sino que te hizo más inteligente, te hizo más sabia, te hizo más sabio, te hizo una persona más emprendedora. Ahora vas a salir con la seguridad de que si esa crisis que atravesaste no te destruyó, no te mató, es porque Dios te tiene preparada y preparado para algo bueno, para algo poderoso. Yo creo en el nombre de Jesús que la prueba de tu fe está siendo diseñada para una nueva temporada. Cuando el profeta le dice: mujer, ven acá, ahora que no te me vayas, tranquilo, tráeme una torta cocida, ¿oíste? Pero me la hace debajo de la ceniza. Yo pienso que pronto el profeta se cuidaba, era un hombre fit, la quería asadita, ¿sí o no?
Problema de colesterol no quería tener el profeta. Esto, la gente que provoca milagros en Dios no demuestra lástima. Usted no puede demostrar lástima en tiempos de crisis. Usted tiene que entender que si Dios te está dando una orden, usted tiene que ponerle fe a la situación, a las situaciones duras. No hay que ponerle lástima, no hay que buscar la lástima de la gente. Hay que ponerle fe, confianza y seguridad, porque si Dios te está pidiendo algo, si es Dios que te está dando una orden, usted tiene que creerle y usted tiene que entender que si Dios habló, Él lo va a hacer. Entonces hay personas que en tiempos de crisis y en tiempos de problemas usted la ve contándola a todo el mundo y hablando de su situación. Pastor, entonces está mal que yo cuente. No, por favor, no está mal, pero sepa a quién se los vas a decir, sepa con quién vas a hablar. Que usted se pone a regarle a todo el mundo y después cuando quiere ver ya te lo suben en Facebook. Ay, por favor, oremos por la amiga mía porque está pasando. Ya todo el mundo se enteró. Quizás Dios no quería que tú despertaras lástima, sino que quizás Él quería que tú despertaras fe. Porque hay gente que sabe despertar lástima, pero Dios está buscando gente que despierte fe. Que está a su lado, despierta fe. El profeta le dijo: mujer, tranquila, haz como lo has dicho, pero ama a mí primero. Ella que dijo: para cocerla y darle a mi hijo y a mí. Pero el profeta se mete en el cuento, ¿sí o no? Se mete en el orden y le desenreda a ella, o le enreda a ella el orden de su casa. Porque ahora él dice: a mí primero y después que coma tu hijo. Ay, por favor, Dios mío. Tú no conoces esas mamás celosas que usted no le puede ni ver el hijo porque, mejor dicho, ya se lo quiere comer. ¿Ah? Imagínese que eso sea una mamita así, esa que no le puede ni tocar pelado en estos tiempos. ¿Ah? Ya quieren matar y comer de muerto también. Si fuera de una viuda, una mujer de estos tiempos, mira, ¿quién se cree ese profeta? Mira, yo me rompo el lomo para mis hijos para darle yo la comida a él. ¿Sí o no? Así lo hubiese respondido usted. Seamos sinceros. ¿Sí o no? Por ahí arriba. Usted lo hubiese dicho así. Gente que se cree, mira, tan maluco que viene vestido. Yo quitar, o sea, tenerle que quitar a mi hijo para darte a ti. Eso hubiese respondido una persona que no sabe oír a Dios. Pero el que sabe oír a Dios, como que lo medita: Señor, ¿serás tú quien me estás hablando? ¿Usted no se ha visto la película de este Cristiano a la Secreta? Que cuando va a entregar la ofrenda y que: Señor, Padre amado, Dios mío, si eres tú que me estás hablando, hay poder en la sangre de Cristo, metió. Y me sacó el billete más grande y buscando el billete más pequeñito. Y así gente que cuando Dios le da una palabra y no están claro todavía, comienzan a buscar señales. Y no está mal que usted busque señales, pero lo importante es que usted aprenda a ser una persona obediente. Yo he venido a decirte en esta noche: Dios va a enredar el orden de tu casa, porque lo que tú creías tener ordenado, para Dios no era orden.
Porque hay gente que tiene ídolos en su corazón y en su familia que tienen que ser destruidos. Para esta mujer lo más valioso era su hijo. Su hijo era su ídolo. Y el profeta dice: no, vamos a ordenar las cosas aquí. Primero yo, y después tu hijo, y comes tú y muéranse si quieren morir. Pero primero dame a mí. Porque así dice el Señor: la harina y el aceite de tu casa no escasearán. Cuando ella escuchó la palabra, epa, ahora sí. Esta fue la voz que yo oí que me dijo que si yo le daba a un profeta, Dios multiplicaría mi bendición. Y yo creo en el nombre de Jesús que cuando tú sabes que Dios te habla y lo pones a Él primero, Dios va a multiplicar lo que hoy estás faltando en tu casa, lo que hoy estás necesitando. Yo quiero que entiendas, escúcheme bien, a veces Dios nos lleva hasta las últimas de nuestras instancias, pero es ahí en las últimas de nuestras vidas donde Él sabe glorificarse. Es cuando tú sientes que ya no puede, es donde Él sabe glorificarse. Y el profeta le suelta la palabra a la mujer, y esta mujer, claro que sí, ahora sí entiendo de que Dios te mandó, ahora sí entiendo de que eres el profeta. Y dice que le hizo tal cual como Elías le había mandado. Coció la arepa o la torta, la hizo debajo de la ceniza. ¿Y por qué debajo de la ceniza? Porque la ceniza en la palabra del Señor, entiéndame bien, es una forma de expresar, de mostrar luto y dolor. Cuando la gente en la antigüedad se echaba ceniza, estaba mostrando dolor, estaba mostrando luto, estaba mostrando tragedia. Cuando se habla de ceniza, se habla de desgracia. Salmo 102:9. Cuando se habla de ceniza, se habla de vergüenza. Primera de Samuel 13:18 y 19. Cuando se habla de ceniza, se habla de humillación ante Dios. Génesis 18:27. Cuando se habla de ceniza, se habla de pérdida. Por lo tanto, escúcheme bien, el profeta le digo: mujer, debajo de la ceniza, porque ahí de tu desgracia, de tu situación difícil, de tu dolor, de tu muerte, de tu tragedia, debajo de eso hay una bendición que Dios va a sacar para ti. Por eso en esta noche yo he venido a decirle a alguien, a los que me están mirando y a los que están aquí: Dios va a sacar lo mejor de tu tragedia, Dios va a sacar lo mejor de tu desgracia, Dios va a sacar lo mejor de tu pérdida. Dios es experto de sacar lo mejor de aquellas cosas que nosotros creímos que habíamos perdido. Por eso entiéndame bien algo: es importante conocer cuáles son las instrucciones que Dios nos está dando. Si estás llorando, llora, pero yo quiero decirte que de esas lágrimas Dios va a sacar tu risa, tu mejor alegría viene de tu dolor. Dios da vida debajo de la ceniza. Hay vida debajo de la ceniza. Por eso el profeta no se la mandó a colocar en el fogón, no le dijo que le hiciera en una piedra, ni le dijo que la montara en la estufa. Le dijo: cósemela debajo de la ceniza, porque de tu desgracia, de tu última comida, Dios te va a sorprender. Tenemos que entender que por eso es que Dios permite la crisis, para enseñarnos en medio de ella que para Él nada es imposible. Para Él nada es imposible. La ceniza era una forma de decirle a esta mujer: tú estás esperando la muerte, pero ya te llegó la vida. Tú creías que la muerte había llegado primero. Lo que no sabía es que ya Dios se había metido en tu casa. No lo veía porque estaba debajo de la ceniza. Aló. ¿No se acuerda que Agar estaba en el desierto muriéndose con su hijo? Y al frente ya había una fuente de agua y ella no lo veía. ¿Sabe por qué? Porque tenía sus ojos llenos de lágrimas. Y el ángel le dijo: levántate y toma el niño, Agar, y mira la fuente que está delante de ti. Qué bonito saber que Dios siempre
va un paso adelante ante nuestra tragedia. Pregúntele a Marta y a María que cuando la muerte quiso tocar a Lázaro, Jesús ya había llegado primero a visitarles. Yo vengo a decirle en esta noche, ¿por qué sigues preocupada? ¿Por qué sigues preocupado? Si Jesús llegó primero, aunque se muera Lázaro, resucitará. Jesús llegó primero a la casa de Marta y María. María lo recibe y se sienta a sus pies. Y usted sabe la historia, Marta estaba allá reventando chócoro, afanada y turbada. Pero María estaba ahí escuchando sus palabras. Un libro más adelante, capítulo más adelante, Lázaro muere. ¿Cómo estaba Marta? De pie, y fue a reclamarle al Señor. Pero ¿cómo lo recibió María? De rodillas. Porque ella había escuchado la voz de Jesús, que de rodillas se provoca a Dios mejor que estando de pie. Aló. Por eso es importante saber oír lo que Dios está diciendo. ¿Cuántas predicaciones más hay que darte para que entiendas de que Dios está contigo? De que no te va a desamparar. De que aunque se muera Lázaro, resucitará. Porque si tú lo has oído bien, tienes que entender que de tu ceniza va a resurgir lo mejor de Dios. Póngase de pie, por favor, ya me está dando hambre. Cuando ponemos a Dios primero, es interesante entender que a veces Dios va a alterar nuestro orden. Y de pronto, a partir de esta noche, el orden de tu casa va a ser alterado por la visita de Dios. Pero hay muchas ventajas en poner a Dios primero. Y usted sabe que Mateo 6:33 dice: más buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura. Lucas 12:29-31 dice: vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, y no tenéis y no estéis preocupados por los pueblos, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe qué necesidad tienen, que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Más buscad su reino y esto será añadido. ¿Qué nos dice el Señor? No busquen como lo hacen los pueblos gentiles. Ellos buscan beber, buscan vestir, primero el reino y lo demás será añadido. Romanos dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiques o para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Escúcheme bien algo: usted no puede adaptarse conforme a este mundo. Tu mente, tus pensamientos tienen que renovarse a lo que la voz de Dios está hablando, a lo que el cielo está diciendo. Y una vez tú puedas entender lo que el cielo está hablando, entonces tú vas a comprender que Dios para ti tiene cosas buenas, para ti tiene cosas agradables y para ti tiene cosas perfectas. Aunque estés viviendo crisis, Dios siempre tiene lo mejor. Lucas 12:34 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Usted tiene que comprender, por favor, dónde está tu mente ahora, dónde están tus pensamientos. Si tus pensamientos están en la crisis, si tus pensamientos están siempre en la deuda, si tus pensamientos están en las preocupaciones, si tus pensamientos están en esas cosas y no le das lugar a Dios, entonces tu corazón también va a estar allí. Y si tu corazón está en esas cosas, entonces Dios no podrá estar allí. Por lo tanto, entiéndame bien, Dios no olvida un corazón contrito y humillado, no desprecia jamás Dios y nunca. Es importante entender que en mi corazón la confianza hacia Dios debe de tener prioridad. Es la confianza hacia Dios, la confianza hacia el Señor. ¿Y cómo aprendemos a confiar en Él? Cuando no tenemos nada, pero tenemos la fe, que es lo único que nos puede salvar.
Yo no te estoy diciendo que no se vale llorar. Usted puede llorar todo lo que quiera. Pero si usted está aquí en verdad, si usted dice conocer a Dios, por lo menos presta atención a lo que Él habla, a lo que Él te está diciendo. Por último, quiero que cierre sus ojos. Yo quiero regalarte esta palabra de parte de Dios. Isaías 54:4 dice: no tengas miedo, pues no te insultarán ni pasarás vergüenza. Cuando eras joven pasaste la vergüenza de no tener hijos. Después te quedaste sola como una viuda, pero no volverás a acordarte de tu vergüenza, porque Dios es tu creador y te tomará por esposo. El Dios Santo de Israel es tu Salvador. Es el Dios Todopoderoso y reina en toda la tierra. Pueblo de Israel, tú eras como una esposa joven que quedó abandonada y afligida, pero tu Dios vuelve a llamarte y te dice: solo por un momento te dejé abandonada, pero con gran ternura te aceptaré de nuevo. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para ti en esta noche. De pronto no seas viuda, de pronto no hayas perdido a un ser querido, pero ¿cuántos no hemos vivido vergüenzas en la vida? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un momento de vergüenza, de humillación, donde quizás nos sacaron de la casa porque no podíamos pagar arriendo? La vergüenza de pronto de no poder pagar una cuota y te llegó el mensaje de embargo. O que de pronto la vergüenza de que alguien un día jugó con tu corazón y te dejó sin nada. Muchos de nosotros hemos atravesado vergüenza. Y lo peor del caso es que en esos momentos de vergüenza sentimos como que Dios nos abandonó, se olvidó, como que nos dejó a la merced de las personas, de los hombres. Pero dice: por un momento te abandoné, pero ahora te volveré a recoger de nuevo. No te acordarás más de la vergüenza de tu juventud. Yo quiero profetizar sobre tu vida. No te acordarás más de la vergüenza de tu juventud. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros no venimos cargando y arrastrando con sufrimientos del pasado? Con sufrimientos de abandono, de desprecio, de humillaciones, con marcas en nuestra juventud. Porque alguien abusó, porque alguien se aprovechó, porque alguien nos maltrató. Y aunque vengamos a la iglesia, sirvamos, cantemos, levantemos las manos, por momentos llegan esos pensamientos y sentimos como que: Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué me pasó esto? ¿En qué momento permití todos estos abusos? Y quizás fueron momentos donde nosotros nos habíamos olvidado de Dios. No nos acordábamos de Él. Y quizás tuvo que permitir todo esto porque fue a través de esas vergüenzas que pudimos un día mirar hacia Él y decir: si tú no lo haces, yo no lo podré hacer. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta noche, Espíritu Santo, toda vergüenza se vaya de los corazones. Que hoy venga la dignidad sobre la vida de la mujer, de tus hijos. Que hoy puedas recobrar dignidad. Que hoy puedas entender que no eres desechable, que no eres un trapo viejo, que no eres una persona que cualquiera puede tomar cuando quiera, que no eres una persona, una mujer que cualquiera pueda abusarla, que no eres una persona que cualquiera puede tomarte y hacer cuanta cosa contigo. Hoy vengo a romper con esas maldiciones, que no eres cualquiera, eres la hija de Dios, eres la niña de sus ojos, eres la piedra preciosa, eres su mejor tesoro, eres su preciosa
especial tesoro. Él dice en su palabra: a Egipto yo di por tu rescate, hoy te vuelvo a tomar. Te sentiste abandonada, te sentiste abandonado, pero hoy te tomo de nuevo. Hoy vuelvo por ti, hoy quito tu vergüenza, hoy vuelvo a tener cuidado de ti. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy se vaya todo pasado incierto, todo pasado doloroso, todo pasado lleno de tragedia y dolor, toda vergüenza. Que hoy de las lágrimas y de las cenizas, Padre, venga la multiplicación, venga la alegría, venga el gozo, venga la felicidad. Los cielos abiertos sobre tu casa, los cielos abiertos sobre tu familia. Deja que Dios ordene las cosas. No te rehuses más, no rehuses el orden de Dios, no te rehuses a la orden de Dios. Dios te ha dado una orden, Dios te ha hablado al corazón, Dios ha dicho lo que quiere hacer contigo, Dios ha ministrado tu vida. Él te ha dado propósito, Él te ha dado propósito, Él te ha dado sentido de vida. Vuelve al orden del Padre, vuelve a escuchar su voz, vuelve a sentirlo como lo sentías antes, vuelve a hacer lo que hacías antes, vuelve a deleitarte cuando Dios era lo primero, cuando servir a la gente era lo primero, cuando servir a los demás era lo primero, cuando solamente soñaba en ser un líder de impacto, en bendecir a otros, en influenciar a otros, en que otros fueran alcanzados por ti. Vuelven al orden de Dios. Espíritu Santo, su presencia. Que se abran los oídos espirituales, que se abran los oídos de la fe. La vergüenza del abuso se va, la vergüenza de la humillación, la vergüenza del maltrato. Eres libre. La vergüenza de un padre que quizás un día te negó, de una madre que de pronto te abandonó, la vergüenza de un esposo, de un hombre que un día te humilló. Ya no serás llamada la avergonzada, ya no serás llamada la humillada, porque el Padre Dios, porque tu Dios te vuelve a tomar, te vuelve a tomar de nuevo. Y como dice la palabra, y te llevaré al desierto y allí volveré a enamorar tu corazón. Te llevaré al desierto y allí volveré a enamorar tu corazón. Espíritu de Dios, vida debajo de las cenizas, vida debajo de las cenizas. Dale a Dios el primer lugar y verás cómo los milagros empiezan a suceder. Ponlo en primer lugar y verás cómo Dios empieza a sorprenderte. No hay nada más hermoso que poner a Dios en primer lugar. La historia termina diciendo que la harina y el aceite nunca escaseó. Según los historiadores, el profeta Elías demoró viviendo con esta viuda 2 años y medio. 2 años y medio viviendo en la casa de la viuda. ¿Sabe cuánto demoró los cielos cerrados? 3 años y medio. O sea que esta mujer solamente pasó
por decirlo así, un año de proceso. Un año. Porque durante ese año lo que hizo Dios fue preparar su corazón para la visitación. Yo creo que tú no estás viviendo crisis. Tú estás viviendo una preparación de Dios para la visita que Él te tiene preparada. En pocas palabras, la mujer nunca atravesó por hambre, porque el día en que le faltaba la última comida, Dios le llenó todo, porque lo puso a Él primero. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Que su hijo más adelante muere, porque ya había dicho que se iban a morir. Su hijo muere, pero en la casa tenía la garantía de la vida. ¿Sabe por qué es importante que Dios esté en tu casa? Porque cuando Él llega primero, aunque se meta a la muerte, la vida siempre va a ganar. Tenía garantía de la resurrección de su hijo. Su hijo murió. Ella renegó. ¿Qué viniste a hacer, profeta, aquí? Mira cómo me estás pagando. No, tranquila, que tu hijo va a vivir. Y lo resucitó nuevamente, porque Dios llegó primero. Alguien podrá decir: Dios llegó primero. Dios llegó primero. Dios llegó primero. Fuerte el aplauso al Señor. Dios llegó primero. Tienes la garantía. Tienes garantía de que Dios llegó primero. Aleluya. Gracias, Señor.